Entrevista. Saludo con gusto y le doy la bienvenida al programa a la diputada Margarita Zavala, integrante de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. Margarita, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por esta entrevista y por poder llegar a tu público. Margarita, para empezar por lo más reciente, fue aprobada en la Cámara de Diputados la ley contra la extorsión. Antes de entrar en particularidades, dame tu opinión general sobre esta ley. Sí, es una ley que desde luego es bueno tener un instrumento en que le permita a la Federación intervenir en un delito tan sentido, tan sensible para nuestro país, porque la extorsión ha debilitado el tejido social, ha impactado en la economía de los pueblos, de las comunidades, de las ciudades, ha terminado con el patrimonio y con sueños de personas, de familias, ha sido de una enorme crueldad y qué bueno que se hace esta ley general. Sin embargo, la precipitación con la que se hizo llegó a muchos errores. Entre ellos es que no hay presupuesto y luego al final, ya muy noche, metieron unas reformas que otra vez cuidaron un poquito más a los servidores públicos. Entonces me preocupa que haya habido como una ley más o menos privativa o por lo menos unas reformas hechas ad hoc para determinados personajes. Desde tu punto de vista, diputada Margarita Zavala, ¿qué le falta y qué le sobra a la ley contra la extorsión? Bueno, le falta un poco de técnica, pero porque me parece que poner 34 agravantes es poco amigable o muy difícil de entender o de publicar o de que se conozca la ley por parte de los ciudadanos. Votamos a favor en lo general porque sí es importante tener el instrumento. Le falta presupuesto y cuando no hay presupuesto lo que no hay es voluntad. Voy a decir por qué. Se crea un centro de atención especializado para el delito de extorsión. Me parece muy bien. Pero el artículo 9 transitorio de la ley dice que no se necesita presupuesto alguno. Y entonces no sé cómo vayan a hacer ese centro. Decidieron que las unidades especializadas contra el secuestro fueran las encargadas del delito de extorsión. Son delitos graves los dos, pero el delito de extorsión requiere más de recursos por ser uno nuevo, por ser un delito fácil de cometer, mucho más fácil que el secuestro, y difícil de combatir. Y entonces requiere de un esfuerzo mayor de investigadores, de capacitación, y el artículo 9 transitorio dice que no se necesita gastar un solo peso. Es una ley que afortunadamente tiene una idea de protección a las víctimas, y que habría que reforzarlas a lo mejor un poco, pero tiene unas medidas para el cuidado de las víctimas que sí requieran de presupuesto, desde traslado, no identificación, posibilidad de que sigan su vida en otro lugar, etcétera. Y sin embargo el artículo 9 transitorio dice que no se requiere presupuesto alguno. Y la otra, también me parece que cosas muy buenas, además de que hay una ley general y que puede intervenir la Fiscalía General, y eso hace que una persona pueda salirse como de la jurisdicción local o de la competencia local o de los policías que ve o de los ministerios públicos que ve para irse a lo federal, y eso las protege un poco más. Pero una cosa también muy importante que hemos propuesto siempre, que la denuncia puede ser anónima, puede ser mediante una llamada, no se necesita ratificar y además, en su caso, la autoridad puede perseguir de oficio. Y entonces eso me parece que está también, que está muy bien.
algunas cosas buenas que no ayudan en nada si no hay presupuesto, y entonces, bueno, pues ya veremos, que yo creo que la Secretaría de Hacienda tendrá que darle presupuesto a, a esta ley, si no va a ser muy difícil. Se van a hacer miles de carpetas de investigación, y eso requiere a fuerza de presupuesto. Yo creo que fue interesante cómo pusieron las agravantes. Lo que pasa es que fueron tantas y clasificadas en tres, que es complicado seguirlo. Pero decir que si la extorsión es contra mujeres o contra niños y niñas, pues se agrava la pena. Y a la hora que empiezo a hacer la lista, me parece que faltaron pues líderes sociales, líderes religiosos, por ejemplo, líderes sociales como la maestra de Veracruz, o como Bernardo Bravo, que era también presidente de una asociación de limoneros, pero sí dice, bueno, tratándose de comerciantes. Entonces va desarrollando cada causal de agravante. Me parece que es muy grande y por lo mismo, o sea, muy complicado, y por lo mismo pues también le faltaron, ¿no? Les faltaron, por ejemplo, si también creo que en ese caso, en ese orden de ideas, sería agravante, como lo planteó ayer un diputado, pues si el sujeto pasivo, así se dice, si la víctima es una persona con discapacidad. Pero bueno, eso puede parecer sobre redacción o de las agravantes, pero en general me parece que está bien que tengamos un instrumento a nivel federal, y ya nada más mi única preocupación fue las últimas reservas. Margarita, el delito de extorsión se ha desbordado en el país, afectando a cada vez más personas. Te pregunto por ello, ¿la ley aprobada corresponde al enorme desafío que representa este delito? La ley es un instrumento, pero no es suficiente. Segundo, me preocupó la última reforma que fue puesta al final, después de que la iniciativa y el dictamen así lo aceptó. Decía que en el caso de que hubiera complicidad de un servidor público que tuviera el deber de investigar la extorsión, por ejemplo, tenía hasta 20 años de pena, ¿no? Y de repente llegó la reforma y decidieron disminuirla a 10 años. Entonces uno dice, pues ¿a quién protegen? ¿A quién protegen? Si no es a alguien que tenía que ver con la seguridad pública y que tenía el deber de denunciar la extorsión que a él le llegaban, y que no lo hacía porque se trata de su propia banda. Entonces eso fue lo que tronó al final pues la aceptación de la ley, ¿no? Entonces, si van a seguir con esas ideas de proteger a los servidores públicos actuales, al gobierno de Morena, a las coaliciones y alianzas de Morena con el crimen organizado, pues entonces no va a servir. Pero espero que también la realidad misma de la extorsión obligue a muchos funcionarios de buena fe a perseguir este delito, que es tan difícil de perseguirlo, y por eso requiere recursos. Y bueno, es resultado, Guillermo, de la verdad de política de abrazos y no balazos, ¿eh? En medio de la impunidad, la extorsión fue creciendo, creciendo y creciendo. Y espero que esto termine. Diputada Margarita Zavala, las quejas y denuncias contra la extorsión crecen cada día, a pesar del temor de los afectados a denunciar para evitar represalias. Muchos mexicanos pagan una doble tributación porque le pagan los impuestos a Hacienda, pero también pagan esta especie de impuesto llamado derecho de piso que les exigen los delincuentes. ¿Esta ley contra la extorsión ataca el problema de fondo? Mira, en la medida en que se persiga así, lo que sí creo es que si no hay presupuesto, y por eso lo vamos a discutir también la próxima semana, si no hay presupuesto, pues va a ser muy difícil perseguirlo. Y entonces lo único que va a hacer es que vamos a tener una ley más,
y que sea complicado y no se combata y entonces se haga más sea más generalizado la impunidad. Yo creo que con la ley se podría, pero no es suficiente si no hay presupuesto para capacitación de policías y ministerios públicos, para capacitación de los propios jueces, para el centro de atención a delitos de extorsión, para los registros mismos, para la inteligencia, para la tecnología, para tener bloqueadores y tecnología suficiente en las cárceles. Y me preocupa que le haya dado pues algunas ayudaditas a la autoridad, que está bien, pero si se equivoca la autoridad, pues me preocupa que la extorsión es de prisión preventiva oficiosa. Es decir, no te defiendes desde afuera, te defiendes dentro del bote. Y si se equivocan, ya te metieron a la cárcel. Y además no hay amparo que sirva ni suspensión que sirva. Y te quitan los beneficios de ley para los reos. Entonces, me parece que ahí hubo poca reflexión. De cualquier manera, ahorita me van a oír, no importa, yo con tal de que ya metan estos extorsionadores a la cárcel, pues sí, en gran parte, por eso era tan importante que los servidores públicos que estaban obligados a investigarlos, si se coludían con ellos, si eran cómplices de la extorsión, sea debidamente castigado. Y sin embargo, fue de las pocas cosas que decidieron cambiar, bajarles la pena. Y eso pues creo que trae dedicatoria. Diputada Margarita Zavala, la ley quedó aprobada con sus defectos y sus virtudes. Sí. ¿Qué consideras que habría que hacer adicionalmente para proteger a los ciudadanos del delito de extorsión? Bueno, primero también se establece la ley, otra cosa buena, una política de prevención de combate a la extorsión. Espero que esta política pública, esta política o esta planeación, pues también vaya acompañada de recursos para determinadas medidas de prevención. El delito de extorsión además tiene que combatirse inmediatamente a la extorsión, no tardarse meses y años, combatirse inmediatamente para que vaya generando de manera pues ejemplar una acción del Estado frente a la delincuencia. De tal manera que si los meten rápido a la cárcel, si combaten el delito eficazmente, pues la extorsión deje de ser el delito fácil de hacer para adquirir dinero. Con esto nos quedamos. Diputada Margarita Zavala, integrante de la bancada del PAN, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego, hermano, nos vemos. Saludos al auditorio. Gracias nuevamente, Margarita. Muy buenos días. Con esto nos vamos a un corte. Volveremos con más noticias. Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz.